Hola, vamos a revisar un tema muy rápido sobre este teorema o las capacidades de una red neuronal para aproximar funciones. Es simplemente una muestra ilustrativa de qué es lo que de qué es lo que intuimos o decimos cuando queremos decir cuáles son las capacidades de una red neuronal. Y bueno, pues de eso va esta presentación. Eh, Creo que todos más o menos ubican los 23, pero bueno, ahí está David Hilbert, pues, que es el señor de la pantalla, en la imagen, pues, y creo que es más o menos de conocimiento popular para varios, que por ahí de 1900, con un congreso de matemáticas internacional de matemáticas de París, propuso el rumbo que debería seguir la matemática a lo largo del siguiente siglo, del siglo que empezaba, que es el siglo XX, y pues en general este, pues tenía razón en varios de sus planteamientos y justo en ese contexto plantea 23 problemas, ¿no? De los cuales precisamente las redes de neuronas pues se ocupan, o bueno, la computación se ocupa de dos muy centralmente, pero particularmente las redes de neuronas se ocupa o tiene como uno de sus problemas centrales el problema número 13, que básicamente lo que decía era, o lo que planteaba era la incapacidad de poder aproximar una función de n variables en particular se refería de un grado mayor o igual a 7, pues, pero lo importante es que de forma general lo que quería decir era la incapacidad de aproximar una función de, de 7 variables con, con una sola función. Eh, entonces les recomiendo entrar y buscar el método nomográfico, que es un método que todos hemos usado. Este, sí, también hay que tomar en contexto que en ese entonces no había computadoras, así que muchas de lo que hacíamos era aproximar los resultados a partir de las herramientas que tuviéramos a la mano. Una tarea interesante, pues, dentro de ellas estaba precisamente el método nomográfico que lo que hacía es que equiparaba curvas de nivel de funciones, ¿no? Entonces, la aproximación una función de dos parámetros se aproximaba de esta manera, donde se intersectaban estas dos curvas para los diferentes valores de b era la equivalencia entre las dos funciones. Eh, Todos hemos ocupado el método nomográfico de alguna manera, en realidad todos hemos eh, convertido grados Celsius a Fahrenheit. Y, y aquí pues viene precisamente el teorema el que hacemos referencia, al de Arnold y Kolmogorov. Este es Kolmogorov y este es Arnold. En la que básicamente lo que dicen es que, por ejemplo, con ocupando únicamente dos funciones podríamos aproximar cualquier función. Aquí hay un ejemplo de cómo podría aproximarse en la multiplicación de dos funciones, de dos entradas o con la suma y con la función exponencial, ¿no? Bueno, el logaritmo, pues. Eh, Ellos básicamente muestran que sí es posible aproximar que sí es posible aproximar estas funciones. O sea, se puede aproximar una función de n variables con únicamente usando la suma, y aquí es el planteamiento general, ¿no? Lo que, lo que se plantea aquí es que si nosotros tuviéramos una función g y phi y valores lambda, pues podríamos aproximar con 2n más 1 de esas 2n más 1 funciones g, la función f en particular. La demostración claramente nada más lo voy a dejar mencionado, pero la parte importante es que esto, si se fijan, es el planteamiento de una red de neuronal. Este es el teorema que más se aproxima al trabajo de redes de neuronas, este teorema de representación, que lo que está diciendo es que si nosotros tenemos, si nosotros encontramos una función phi y funciones g, podríamos aproximar tanto como quisiéramos la función f de x igual a y, ¿no? Este es un esquema de cómo se vería esa función. Esencialmente lo que requerimos aquí es encontrar la función g, plantear quién podría ser g, de tal forma que integre, ¿no? Que bueno, aquí está la parte de integración en la suma,
que se está recibiendo la información de todos estos nodos, y después se lo pasamos a la función G, que se va a encargar de integrar toda esta información, ¿no? Si se fijan, este esquema es tal cual el de una red de neuronas, y en este caso fue, bueno, aquí está planteado para n parámetros, para n entradas. Esto puede empezar simplemente con una función, con x1, y lo que tendríamos que encontrar es phi desde phi1 hasta phi 2n más 1, para después pasarlo, integrar eso y pasarse a la función g. Y digo, esencialmente tendríamos que mostrar el- que todas las funciones continuas en un espacio compacto pueden ser, nos podemos aproximar, bajo qué condiciones en un espacio compacto podemos aproximarnos tanto como queramos, y eso es esencialmente a la función f que queremos aproximar. Eso es esencialmente la función, la intención de este teorema. Pero lo que voy a hacer aquí es mostrarles dos ejemplos que ya conocemos. O sea, nosotros ya sabíamos, por ejemplo, que con este tipo de polinomios, los polinomios de Taylor, donde I pues dependen exclusivamente de pero son valores que dependen de la derivada y del factorial de n, o sea, de la derivada en el punto y el valor factorial de n, pues podemos aproximarnos tanto como queramos a una función. Y pues si se fijan aquí, esta notación, esta expresión ya la hemos visto antes. Aquí lo que tenemos es un producto punto en el que estamos multiplicando a0 por 1, a1 por este valor, a2 por este valor. Entonces eso es lo que ya sabíamos que podíamos hacer, que bueno, que representa muy bien una red neuronal, y es la que está planteada aquí en el rojas, por ejemplo. Lo que hacen aquí es esencialmente tomar esta base. Si se fijan, la función de estos nodos es una suerte de base, de funciones base que vamos a ocupar para después proyectarlas o escalarlas tanto como nos indiquen los valores A1 hasta AN, A0 hasta AN. Claramente todo hay que encontrarlo, pues, y el teorema tampoco es constructivo. Este teorema nada más nos dice que sí se puede con esta representación. El problema es encontrar los valores lambda, ¿ok? Entonces, pues esa es una forma. Si se fijan aquí, lo que estamos haciendo es que ya sabíamos que con este tipo de polinomios podemos aproximar cualquier función, y este tipo de polinomios lo podemos representar como una red de neuronas, donde las funciones, estas funciones las estamos ocupando en estos nodos, y después los escalamos tanto como queramos para integrar en la salida, en el nodo final. En la primera parte, en estos pesos, lo que estamos haciendo es cancelar o activar o inhibir secciones o regiones que nos de interés. Eso lo vamos a mostrar en un ejemplo más adelante, pero eso es lo que están haciendo estos unos y menos unos, ¿no? Para no meternos en más problemas. Simplemente créanme que eso lo que hacemos ahí es cancelar qué término es el válido. Otra, otra función, otra forma de aproximarnos tanto como queramos a una función es son las series de Fourier, ¿no? Si no las conocen, bueno, después o les paso videos o les invito un texto para que lo lean, les invito a leer un texto, pero los compañeros físicos conocen muy bien este tema, ¿no? Si podemos aproximar, bueno, también claramente los matemáticos y análisis matemático se ve, pero no es un tema tan común para otras áreas que incluso se ven en la facultad. Entonces, básicamente, que ya teníamos idea de esto en algunos temas de cálculo, pero básicamente lo que dice es que con combinaciones de senos y cosenos, y esos sumados me dan la exponencial, pues podemos hacer cualquier función, ¿no? Un teorema pues fuerte, muy muy fuerte, y aparte base de esta cosa que llamamos ciencia de datos. Todo el punto al poder hacer la transformada discreta de Fourier es, una vez más, encontrar las frecuencias a las cuales tenemos que escalar los senos y cosenos para que nos podamos aproximar tanto como queramos a cualquier función. Pero bueno, esta misma notación, eh, si se fijan, eh, se empata otra vez con el concepto de producto punto que ya hemos visto para que le tenemos que pasar al sigmoide. Lo que tenemos que hacer aquí es este
expandimos todo el vector xn, desde x0 hasta xn-1, y cada uno de estos términos lo ponemos en el formato matricial así, bueno, un vector columna así, y bueno, así es como pasamos de esta representación a esta otra, ¿no? Esta forma de poner la, la expresión de Fourier del término késimo de YK de esta manera. Y si quisiéramos ahora expandirlo para todas las para todo el espectro completo de Fourier, pues tendríamos que hacer esto mismo, pero para cada uno de los términos Y, cosa que una vez más ya lo habíamos hecho. Esta notación, si se fijan, es la misma que teníamos cuando multiplicábamos cuando hacemos la proyección de nuestros pesos. Estos son los pesos que tenemos que encontrar y este es nuestro vector de entrada, ¿ok? Una vez más, lo que tenemos que encontrar son estas frecuencias. Si no quisieran lidiar con valores complejos, pues lo que hay que hacer lo que podemos hacer es reexpresar la exponencial de menos i teta de esta manera en términos de senos y cosenos, y pues lo mismo, hacemos esta matriz que teníamos antes, acá, la hacemos del doble de tamaño, pero ahora utilizamos el valor, o sea, ponemos la parte real, el coseno de este lado, de la parte izquierda de la matriz, ponemos el valor negativo, sin el valor imaginario de este lado de la matriz, y así básicamente obtenemos esencialmente la misma expresión, ¿no? La diferencia es que este y gorrito o y tilde, bueno, y gorrito no tiene valores complejos, ¿ok? Pero sigue siendo la misma, el mismo paradigma neuronal, en términos de que por neuronal estamos aproximando localmente, ¿no? Cada uno de los términos de nuestra función. Eh, para en su conjunto ya integrado nos aproximemos a toda la función real, ¿no? Entonces, con este contexto, pues lo que queremos hacer es tomar, en este caso aquí sería y gorrito, como está acá, y esta es nuestra función que queremos aproximar, y lo que nosotros queremos es aproximar, ¿no? Que este error sea tan pequeño como nosotros necesitemos. Y esto ya lo habíamos hecho antes, esto lo hemos hecho, esta aproximación la hemos hecho desde cálculo, ¿no? Lo que queremos hacer es, eh, hacemos una partición de nuestro dominio tan fina, tan fina, tan chiquita, que este error, estos pequeños errores sean cada vez más pequeños. Entonces, es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer nosotros es esta misma aproximación. Vamos a tomar nuestro dominio y lo vamos a partir en n pedazos, y luego lo vamos a este pequeño segmento de nuestro dominio lo vamos a escalar por lo que nos indique. O sea, tenemos que buscar alfa para poder escalar ese y obtener este prisma, ¿no? O este rectángulo en este caso. Bien, y así es como funciona, ¿no? Esencialmente lo pueden ver en el rojas, pero bueno, se los muestro aquí también. Aquí justo lo que estamos haciendo es que vamos a partir x en n pedazos, donde cada uno de estos va a inhibir al pedazo anterior, o sea, solo para que quede vivo o activo cada uno de el pedazo iésimo, la partición iésima. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a inhibir con un -1 el, al, al, al intervalo, sí, al borde al borde vecino, y simplemente para escalar tenemos que multiplicar x0 para que quede como un prisma inscrito o sí, inscrito debajo de la función. Pero lo que tenemos que hacer es que tenemos que multiplicar a x0 por alfa 1, ¿no? Entonces así ya tendríamos este rectángulo. Para no sumar dos veces x1, pues tenemos que inhibirlo, ¿no? Por eso está ese -1 ahí. Y después hacemos lo mismo con x1, lo multiplicamos por alfa 2, que es esta región, y eso lo sumamos, ¿no? Aquí está la suma. Y así nos vamos hasta xn-1, y así es como obtendríamos la aproximación de nuestra función en el intervalo x hasta xn, x0 hasta xn. Ahora para obtener la aproximación con funciones sigmoidales, pues aquí al final, en el extremo de la función, en vez de suma, vamos a poner la sigmoide, y en cada uno de ellos vamos a poner la inversa de la sigmoide que se puede encontrar, ¿no? Ahora, una vez más, esto yo sé que suena muy tramposo porque
todo el punto todo el punto, ustedes lo saben, es cómo diablos encuentro alfa 1 hasta alfa n, ¿no? Esa es la parte importante, qué tanto escalo, ¿no? No es algo que el teorema lo diga, o sea, lo que el teorema dice es esencialmente que puedes representar cualquier función en términos de funciones más sencillas, esencialmente una función en términos de la suma. Bueno, vamos a ver eso. Conociendo las funciones g y phi, utilizando simplemente la suma podemos aproximarnos todo lo que queramos con ese par de funciones nada más, podemos aproximarnos todo lo que queramos a f, ¿no? Hay que encontrar lambdas también, ese es el punto, ¿no? Pero con estas funciones ya lo hicimos, podemos aproximarnos todo lo que queramos, es lo que dice el teorema. Y es lo que estamos haciendo aquí, fíjense. Bueno, esto ya lo conocen, aquí les estoy mostrando cómo funciona la función sigmoide, esto ya lo hemos visto varias veces. Los pesos hacen que sea más aguda y no lo puse, pero ya saben qué es lo que hace el bias o el sesgo. Si aquí yo le sumo, sea menos w por x, le sumo una constante, se corre hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? Eso ya no... Ah, bueno, sí, aquí está, miren. Aquí tenemos la naranja, está corrida con un intervalo, está espaciada con 3, también es más suave. Y porque tiene un 1, ¿no? Y la curva verde es más aguda porque tiene un peso de 3 y solo está espaciada o movida o recorrida, ¿no? Trasladada una unidad. Entonces vean, aquí lo que estamos haciendo, pues precisamente la intención de que haya 2n más 1 nodos tiene que ver con esto. Lo que vamos a hacer aquí es poner dos nodos, esta es mi entrada, lo que vamos a hacer es con este peso de 100, es lo que hace que sea más aguda, el más sí, más aguda o más inclinada, ¿no? Esta pendiente. Y lo que estamos haciendo es que la primera está corrida con 50 unidades hacia la izquierda y la otra solo 4. Ahora lo que nos queda es simplemente arrastrarla. Y integrar eso. O sea, claro, escalado con un punto 3. Pero la parte importante aquí es que con esta configuración no tiene ninguna ciencia realmente, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo es sumar esta función con esta otra para obtener este rectangulito, ¿no? Ahora lo que sigue es hacer eso o sea, me posiciono justo enfrente, o sea, aquí empiezo a hacer este mismo procedimiento, no tomando en cuenta este intervalo, el que acabo de hacer. O sea, ahora me sigo desde x y hasta x y más 1, suponiendo que empecé desde x y menos 1 hasta x y, me voy a seguir desde x y hasta x y más 1, para elevarme, para hacer para contribuir, ¿no? Hacer otra pequeña contribución a este cuadrito, ¿no? Entonces es lo que están viendo aquí, esa es la intención de los dos n más 1 nodos, ¿no? La contribución positiva y la negativa para ir aproximándome, ¿no? Realmente tampoco tampoco parece particularmente complicado. Entonces, haciendo eso, ya no lo continué, como podrán ver aquí, mi aproximación, bueno, parece bastante rupestre, pero al final creo que funciona, en términos de que lo que estoy haciendo es aproximarme con cierto error a este punto, y después, aquí me debe haber quedado por abajo, pero bueno, la idea es mostrar que se puede aproximar. Lo que hago es con la siguiente parte contribuir un poquito más para aproximarme con cierto error a la función azul, y así me seguiría, ¿no? De ahí en adelante. Lo mismo sucede para el caso de dos dimensiones o de tres dimensiones. En realidad, eso es lo bueno de esto. No hay no hay cota, ¿no? Para la cantidad de dimensiones. Eso lo podemos hacer para cualquier superficie, y podemos aproximarnos tanto como queramos. Bien, entonces el teorema no es constructivo. El teorema es esencialmente de existencia. Después les dice que nos podemos aproximar tanto como queramos. Entonces, ¿cómo encontramos los pesos? Pues como lo hemos hecho, con alguna función en la que afortunadamente, como las funciones g que estamos ocupando bueno, las funciones en cada nodo son diferenciables, pues podemos ocupar, eso nos permite ocupar métodos que conocen, pues, que nos permiten hacer cálculo para así ubicar qué pesos requerimos para aproximar la función.
qué más requerimos? ¿Qué otra limitación tiene esto? La, el supuesto de que podemos ocupar tantos nodos como querramos. O sea, si se fijan, aquí lo que estamos, bueno, esta función tal vez no lo muestra, pero pues por ejemplo en esta región, si yo quisiera aproximar, si yo quisiera aproximar aquí esta región, seguramente se parecerían mucho los pesos a esta otra región, ¿no? Como que simplemente esta cuestión de ir confeccionando como los rectangulitos para aproximarme a la función azul, este, pues parte del supuesto de que tengo una cantidad infinita de recursos para calcular y recalcular y ocupar términos, computar términos que me permitan aproximarme a la función azul, cosa que suena medio un desperdicio y a una cantidad de tiempo pues prohibitiva, por lo que estaría muy bien que tuviéramos alguna estrategia eh, de ocupar patrones que ya hayamos visto, volverlos a ocupar conforme se requieran, ¿no? Tal vez incluso trasladarlos, es decir, por ejemplo, esta región, esta región se parece, no es muy distinta a esta región, la verdad es que el ejemplo no da para mucho, pero la intención es esa, o sea, la intención creo que la pueden ver en términos de que esta región no es muy distinta de esta otra, o sea, aquí sí, esta región que está cambiando mucho de pendiente y de valores, pues sí requerimos otro tipo de pesos, pero el tipo de patrón que estamos recuperando aquí, pues se parece mucho a este. Entonces estaría muy bueno simplemente trasladarlo, ¿no? Escalarlo un poquito y trasladarlo. Entonces, ese es el tipo de limitaciones que el teorema impone. También el teorema no estaba hablando de funciones continuas. Ya lo, eso sí es una libertad que pues, todo el mundo nos tomamos para mostrarlo. Básicamente habla de la función escalón, pero así es muy difícil estar encontrando pesos. Entonces hacemos la concesión de que la sigmoide es suficientemente buena función para simular estas transiciones críticas entre un valor y el otro y, y nos permite hacer cálculo para encontrar los pesos, ¿no? Las lambdas que están puestas ahí en ese teorema. Pues muy bien, por lo pronto hasta aquí le voy a dejar y lo que sigue es dar paso a las funciones, a las redes que ocupan convoluciones para ocupar patrones espaciales y reutilizarlos conforme se requiera. Hasta pronto.